El televisor se encendió solo. Una luz fría iluminó la habitación, reflejándose en la pared opuesta. No había interferencias. No había distorsión. No había señal corrupta. Solo la pantalla negra, con un logo institucional en la esquina superior izquierda, seguido por otro emblema que nunca había visto. Un círculo con líneas geométricas y unas letras pequeñas. Iniciales apenas legibles. Era oficial. Lo sabía. Pero era diferente. No era solo el gobierno, sino algo más, una organización que no estaba diseñada para explicar nada, solo para imponer. Las letras comenzaron a desplazarse lentamente en la pantalla. Quédense en su departamento. No salgan y no hablen con nadie. Estamos monitoreando la situación en tiempo real y los estamos vigilando constantemente para garantizar su seguridad. La voz que acompañaba el mensaje era baja, firme, calculada, y sin ningún tipo de emoción. Cada palabra parecía medirse con precisión, ni más rápido ni más lento de lo necesario, como si cada sílaba tuviera el propósito de calmar y al mismo tiempo infundir miedo. Mi respiración se volvió rápida. Intenté racionalizarlo, un mensaje oficial, ordenando quedarse dentro, como en cualquier procedimiento de cuarentena. Pero había algo en la manera en que se repetía, en cómo parecía mirar directamente hacia mí. El televisor no parpadeó. No cambió la imagen. Solo las palabras y la voz, y la sensación de ser observada. Intenté levantarme, caminar hacia la ventana. Pero el pasillo estaba vacío, y la luz natural de afuera no llegaba a nuestro piso, los muros eran demasiado altos, demasiado densos, demasiado opacos. Era como estar dentro de una caja. Una caja silenciosa, sin escape, sin tiempo. Mi teléfono seguía sin señal. Intenté mirar la hora. La fecha era incorrecta. El reloj del móvil marcaba un año que no era real, y la hora no coincidía con el reloj de pared. Ni siquiera el tiempo era confiable ahora. Era como si nos hubieran colocado en una burbuja donde el mundo exterior ya no existía. Intenté concentrarme en algo más tangible. La computadora estaba frente a mí, iluminando la habitación con un tono azul frío. Empecé a escribir, a documentar todo. Cada palabra que tecleaba me recordaba que, al menos, algo estaba en mi control. Pero incluso eso se sentía frágil. Cada sonido fuera de mi departamento, cada crujido, cada golpe lejano, hacía que mi corazón se acelerara. El mensaje continuó. Estas medidas son temporales. Mientras se identifican las causas y se corrige la anomalía, deberán seguir estrictamente las indicaciones. Indicaciones. Palabra ligera para lo que sentía. Nunca había sentido algo tan pesado, tan concreto, tan absoluto. No intenten abandonar sus departamentos bajo ninguna circunstancia. No intenten comunicarse con otros residentes. Si escuchan golpes o voces de personas conocidas, no abran. Sigan las reglas y permanecerán seguros. El televisor parpadeó ligeramente. Como si respirara. Como si cada palabra que aparecía tuviera peso físico sobre mí. Permanecí inmóvil, sintiendo como el nudo en mi estómago crecía. Recordé a mi vecina y su pequeño. Aún estando juntas, aunque con los radios nos podíamos comunicar, la sensación de aislamiento era más intensa que nunca. La distancia física no importaba, el miedo no tenía fronteras. Me levanté y caminé lentamente por la sala. Cada paso era calculado. Cada crujido de la madera bajo mis pies me hacía sobresaltar. Todo parecía demasiado silencioso. Y sin embargo, sabía que no lo estaba. Algo estaba allí, fuera de nuestro campo de visión, esperando. Algo que no necesitaba abrir puertas para saber que estábamos presentes. Intenté llenar mi mente de razonamiento. Es solo una cuarentena. Es oficial. Están trabajando en resolverlo. Pero las palabras sonaban huecas. Como si fueran escritas en un papel que ya no importaba. La vigilancia se sentía tangible, como si cada movimiento mío fuera medido, registrado, juzgado. El mensaje finalizó con un último aviso. Ignorar estas indicaciones puede ponerlos en riesgo. Se cortó la señal y la pantalla volvió a negro. El silencio de la habitación me golpeó como un puño. Era denso, pesado, opresivo.
Sabía que el pasillo, los otros departamentos, el edificio entero, seguían siendo parte de ese vacío. Pero ahora estaba claro, no podíamos salir. No podíamos abrir, no podíamos confiar. La regla no era solo una sugerencia. Era una sentencia. El mensaje había terminado, pero su efecto permanecía. Cada palabra resonaba en mi mente, aunque la pantalla del televisor estuviera negra. Mis ojos se movían constantemente hacia la puerta, hacia el pasillo, hacia cada sombra que pudiera delatar un movimiento. Cada crujido, cada golpe sordo que no podía identificar me hacía estremecer. El miedo ya no era abstracto. Se estaba convirtiendo en algo físico, palpable. Escuché un ruido extraño más abajo. Un golpe leve, luego otro. El sonido de pasos apresurados. Uno de los vecinos, un hombre que vivía solo unos pisos más abajo, probablemente intentando comunicarse con alguien o simplemente buscando ayuda, apareció. Su silueta se dibujaba débilmente con la luz que entraba por las ventanas del piso inferior. No podía verle claramente la cara, pero sus movimientos eran rápidos, nerviosos. Podía oír cómo hablaba, intentando gritar, preguntar si alguien estaba allí, pero su voz se perdió en el silencio opresivo del edificio. De repente, las luces del pasillo se apagaron. No fue un parpadeo, ni un fallo técnico. Fue como si alguien hubiera cortado la luz con la intención de aislarlo en la oscuridad absoluta. Y entonces, sucedió. Un ruido de arrastre, metálico, pesado, recorrió todo el piso. El hombre gritó. Al principio un grito desesperado, humano. Después, un grito que ya no parecía del todo humano. Como si algo lo estuviera tirando, retorciendo, y él ya no tuviera control sobre su cuerpo. Los gritos se prolongaron, llenando todo el pasillo. Se mezclaban con el eco de las paredes, rebotando, doblándose sobre sí mismos, multiplicándose. No había luz, no había forma de saber de dónde venía exactamente, pero cada segundo que pasaba, la sensación de que algo invisible pero poderoso se movía por allí aumentaba. Podía escuchar sus uñas raspando el suelo, su cuerpo siendo arrastrado por algo que nunca había existido en nuestra realidad. Su voz era un hilo que colgaba entre el miedo y el horror puro, y yo sentía cada palabra como un golpe en mi pecho. Me quedé paralizada. El corazón me golpeaba con fuerza contra las costillas. Quise levantarme, correr hacia la puerta, gritar, pero mis piernas no respondían. Mi mente solo podía concentrarse en respirar, permanecer invisible, no ser el siguiente. Cuando logré moverme, revisé el agua. El suministro había sido cortado. La bañera que había llenado antes, junto con los recipientes, ahora era todo lo que teníamos para sobrevivir unos días. Al menos eso me daba un hilo de control, una manera de mantener la calma frente a lo imposible. Afuera del edificio, todo seguía inmóvil. Ni un sonido. Ni un movimiento. Ni siquiera el viento. Era como si el edificio estuviera encerrado en una caja insonorizada, aislado del mundo, flotando en un vacío absoluto. Intenté mirar el teléfono. Nada. Ni señal, ni hora correcta, ni fecha coherente. El reloj de la pared tampoco coincidía. El tiempo parecía desvanecerse en este espacio. Solo me quedaba escribir en la computadora, intentando dejar constancia, buscando una forma de racionalizar lo que estaba ocurriendo, aunque sabía que ninguna palabra podría capturar realmente el horror que se extendía por el piso. La vecina estaba al otro lado del radio. Su voz temblaba mientras intercambiábamos información. Nos contábamos todo lo que escuchábamos, todo lo que sentíamos, todo lo que oíamos a través de las puertas cerradas y las paredes insonorizadas. Nos volvíamos más cercanas con cada segundo, con cada grito lejano que nos recordaba que no estábamos solas, pero tampoco estábamos seguras. Y entonces sucedió algo más. El pasillo se volvió aún más opresivo. El miedo dejó de ser algo que podíamos ignorar. Era constante, tangible. No importaba si la puerta estaba cerrada. No importaba si nos escondíamos detrás de los muebles o bajo las camas. El peligro ya estaba allí. No necesitaba tocar la puerta para saber que nos observaba. No necesitaba abrirse camino para que supiéramos que podía entrar.
Cada grito del vecino arrastrado se mezclaba con los ecos de nuestras propias respiraciones, con el golpe del corazón contra el pecho y con el silencio absoluto que envolvía el exterior del edificio. El gobierno seguía enviando mensajes esporádicos, recordando que debíamos mantener la calma, que debíamos racionalizar, pero ahora sus palabras eran irrelevantes. Porque el peligro ya no estaba en las reglas, estaba en el pasillo. Estaba en cada sombra. Estaba en el aire que respirábamos. El eco de los gritos del vecino arrastrado aún vibraba en las paredes. No podía dejar de temblar. Mis manos estaban húmedas por el sudor, los dedos rígidos sobre el teclado mientras seguía escribiendo, intentando que cada palabra me mantuviera con los pies en la realidad, aunque sabía que esa realidad ya estaba rota. La vecina habló por el radio. Su voz temblaba. No es suficiente, no podemos quedarnos aquí, algo más, algo está pasando con los otros departamentos. Antes de que pudiera responder, lo escuché. Un golpe seco. Luego otro. Como si alguien o algo arrancara una puerta de su marco con fuerza brutal. Mi respiración se detuvo. El corazón me latía en la garganta. Al fondo del pasillo, el sonido era inconfundible. La madera cediendo, crujidos metálicos, un estallido de polvo y fragmentos cayendo al suelo. Y después, los gritos. Una pareja, que vivía en uno de los departamentos al final del piso, comenzó a gritar de forma desgarradora. Sus voces se mezclaban con terror puro. Ayúdennos. Por favor, no. No podía mirar directamente hacia ellos. No quería ver lo que estaba ocurriendo, pero los gritos eran suficientes. Se extendían como un virus por todo el piso, atravesando las paredes, alcanzando hasta mi puerta, hasta mi piel, hasta mi cerebro. Ya no importaba abrir o cerrar la puerta. Ya no importaba esconderse detrás de muebles o dentro de armarios. El peligro sabía que estábamos allí. Lo sentíamos incluso sin verlo. El pasillo se llenó de un silencio intermitente entre los gritos. Luego, un golpe seco de nuevo, y el sonido de madera siendo aplastada. No había dudas, la puerta había sido destrozada. Los cuerpos de esa pareja, si aún existían como humanos, ya no importaban. El radio sonó. La vecina estaba temblando. No abramos, no. Pero su voz también estaba cargada de miedo, de impotencia. Porque aunque nos mantuviéramos dentro, el peligro podía estar frente a nosotros sin necesidad de tocar la puerta. Miré alrededor de mi departamento. El agua de la bañera y los recipientes nos daban un hilo de control. La computadora me mantenía ocupada, tratando de registrar lo que estaba pasando. Pero incluso eso parecía pequeño, inútil frente al horror que se expandía por el pasillo. Los mensajes del gobierno comenzaron a reaparecer, intermitentes. Mantenga la calma. No intente abrir puertas. Siga las instrucciones para garantizar su seguridad. Todo será solucionado pronto. Palabras vacías. Repeticiones automáticas. Racionales en apariencia, pero absurdas frente a lo que podíamos escuchar. Los gritos desgarradores resonaban más fuertes que cualquier mensaje tranquilizador. Y aún así, nos recordaban que no había escape, que cada regla estaba escrita para que obedeciéramos, para que no hiciéramos nada que pudiera interferir con aquello que ya estaba en el pasillo. Nos miramos a través de la rendija de las puertas, la vecina y yo. La conexión era inmediata, sobreviviríamos juntas, porque ya no había nadie más en quien confiar. Intercambiamos información: qué sonidos escuchar, qué movimientos evitar, qué puertas mantener cerradas, cómo racionar agua y comida. El miedo nos unió, pero también nos recordó lo frágiles que éramos. La noche avanzaba de manera incomprensible. La fecha y hora seguían alteradas en los dispositivos. El tiempo ya no tenía sentido. El mundo exterior no existía. Solo el edificio, el pasillo, los gritos, y nosotros. Cada segundo se prolongaba, pesado, eterno. Cada golpe en una puerta lejana hacía que la sangre se me helara. El horror ya no dependía de la imaginación. Era físico, palpable, y estaba creciendo. El peligro no necesita abrir puertas. Ya no hay reglas, ni mensajes oficiales, ni vigilancia que nos proteja.
Solo estábamos atrapadas, dentro de esa caja de horror absoluto. Después de todo lo que habíamos escuchado en el pasillo, me senté junto al radio, tratando de calmarme, aunque sabía que no había un segundo de verdadera tranquilidad. Mi vecina y yo empezamos a hablar por los walkie-talkies, compartiendo nuestras ideas en susurros temerosos. Le dije: debemos intentar buscar una salida, ya no es seguro quedarnos en nuestros departamentos. Me respondió con voz temblorosa: sí, desde que se escucharon esos ruidos en los pasillos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Le contesté: exacto, debemos idear un plan. No podremos buscar una salida fuera del edificio, necesitamos llegar al sótano y tratar de encontrar alguna cloaca por la que meternos y salir de aquí. Después de un silencio cargado de tensión, me dijo: no sé si vaya a funcionar, pero necesitamos hacer algo antes de que tu puerta o la mía sean las siguientes en abrirse. Asentí sola, aunque ella no podía verme. El miedo no desaparecía, se colaba en cada respiración y en cada crujido del edificio. Pero por primera vez desde que empezó todo esto, sentí que teníamos un plan, aunque fuera débil, y que hacer algo era mejor que esperar a que el peligro viniera por nosotras.